Vamos a hablar de la iglesia, una palabra que usamos muchísimo, ¿verdad? Pero ¿nos hemos parado a pensar qué significa de verdad? Porque, ojo, lo que vamos a ver hoy puede que nos sorprenda bastante. Si digo iglesia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Casi seguro que un edificio, un campanario, unas vidrieras, bancos de madera, es una imagen muy potente. Pero, ¿y si esa idea, tan nuestra, no contase toda la historia? Es que con la palabra iglesia pasa algo curioso. Chocan dos ideas. Por un lado, un lugar al que vamos, un edificio sagrado, y por otro, algo que somos, una asamblea de personas. Y esta diferencia, que parece pequeña, es la clave de todo. Bueno, pues para entender esta tensión, lo mejor es hacer de detectives. Hay que viajar al origen, a la raíz de la palabra, y ver qué nos encontramos allí. A ver, en el Nuevo Testamento, la palabra original no era iglesia, era un término griego, eklesia. Si lo descomponemos, ek significa fuera y kaleo significa llamar. O sea, literalmente, los llamados afuera. Y lo más interesante es que no era una palabra religiosa. Para nada. Describía una asamblea de ciudadanos, gente convocada para un propósito, pura acción, puro movimiento, personas. Y aquí viene una pista muy buena. Nuestra palabra iglesia no viene de eclesia, viene de otra palabra griega, kuriakos, que significa algo así como lo que pertenece al Señor. ¿Vemos el cambio? El foco pasó de la asamblea de gente, de la eclesia, a la propiedad del Señor, o sea, al lugar. La prueba definitiva de que la eclesia eran las personas la tenemos en la propia historia. Los primeros cristianos no tenían templos, se juntaban en sus casas. Las escrituras son súper claras, hablan de la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila o en casa de Filemón. El centro era la gente, no los ladrillos. Y fijaos en este detallito del lenguaje, que es brutal. El apóstol Pablo no dice cuando os reunís en la iglesia, dice cuando os reunís como iglesia. Ser la iglesia era la propia acción de reunirse. El lugar, por lo tanto, era algo totalmente secundario. Claro, aquí surge una pregunta inevitable. Si todo esto empezó en los salones y los patios de las casas, ¿cómo hemos acabado con estas catedrales tan impresionantes que conocemos hoy? Pues el cambio no fue casual. Hubo un momento histórico clave que lo transformó todo. Pasamos de un montón de comunidades pequeñas y descentralizadas a una institución centrada en grandes edificios. La respuesta tiene nombre y fecha. Siglo IV. Emperador Constantino. Pensemos un momento. Durante 300 años, los cristianos se reunían en casas. De repente, con Constantino, todo da un giro de 180 grados. El cristianismo pasa de ser una fe perseguida a ser la religión oficial del imperio. Y eso lo cambió absolutamente todo. El cambio, además, fue muy práctico. ¿Qué se hizo? Pues se empezaron a reutilizar templos paganos, se rebautizaban y listo. Pero claro, esta decisión no fue inocente. Sirvió para centralizar el poder, para estandarizar los ritos, y poco a poco nos fuimos alejando de ese modelo original, mucho más orgánico. Pero es que esto no va solo de historia o de arquitectura, es mucho más profundo. Detrás de todo esto hay una idea teológica potentísima, incluso radical, sobre dónde está de verdad lo sagrado. Muchísimo antes de Constantino, el propio Jesús ya había soltado una bomba. Cuando la mujer samaritana le pregunta dónde hay que adorar, si en un monte o en otro, él le da una respuesta que rompe con todo. La adoración ya no va a estar atada a un lugar físico, ni a ese monte, ni siquiera al mismísimo templo de Jerusalén. Esto, claro, nos deja con una pregunta enorme. Si ya no hay un lugar físico que sea la casa de Dios, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra ahora su presencia? La respuesta que da el Nuevo Testamento es radical. Jesús es el nuevo templo. Él se convierte en el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Por eso cuando dijo aquello de «destruid este templo y en 3 días lo levantaré», no hablaba del edificio de piedra, hablaba de su propio cuerpo. Y a partir de ahí, el concepto de templo se pone patas arriba. Primero, se deja claro que Dios no vive en edificios hechos por humanos. Y luego, llega la idea definitiva. La nueva casa de Dios son los propios creyentes. Tanto juntos como comunidad, como individualmente. Esta es, probablemente, la afirmación más atrevida de todo el cristianismo primitivo. La gran revolución no era construir un nuevo edificio, sino que la gente asumiera una nueva identidad. La comunidad de creyentes, las personas, ellas son ahora el lugar donde Dios habita. Entender todo esto nos obliga a aterrizarlo. Vale, si la iglesia son las personas y no el edificio, ¿qué significa eso para nosotros hoy, en el siglo XXI? Pues nos deja con dos formas muy distintas de ver las cosas. Un enfoque es edificar templos, invertir tiempo, dinero y energía en ladrillos, piedras y adornos.
El otro es edificar personas, invertir en la comunidad, en las relaciones, en el cuidado mutuo. La pregunta es obvia. ¿Dónde está lo importante de verdad? La base de todo es esta promesa de Jesús. La presencia divina no la garantiza un edificio consagrado, por muy bonito que sea. La garantiza la reunión de la gente en su nombre. Con que haya 2 o 3 es suficiente. La magia no está en el sitio, está en la unión con un propósito. Esto quiere decir que el lugar físico es secundario. Un salón, un parque, una cafetería, cualquier sitio puede ser el lugar más sagrado del mundo si allí se reúnen los creyentes. Lo sagrado no es el espacio, sino la presencia que se crea en él. En resumen, la Iglesia no es un edificio que guarda un tesoro dentro. La Iglesia es el tesoro. Son las personas, la comunidad, las que llevan dentro y comparten la fe. Así que terminamos con una pregunta para darle vueltas. Después de todo esto, ¿qué significa de verdad ser la Iglesia en el día a día? Y no solo ir a la Iglesia los domingos, porque la respuesta podría cambiarlo absolutamente todo.